Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Compártanme por favor y sigamos el dedito para arriba. Mi nombre es Bárbara. Este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara o con Bárbara. Les compartí en el último video de las cosas que hacemos en el lugar donde nos venimos a vivir y que no están bien vistas, pero lo hacíamos en nuestro lugar de origen, pues estaba muy bien. Les recuerdo que yo estoy en Estados Unidos, soy mexicana del estado de Zacatecas y lo que les comparto no tiene nada de profesionalismo, no tiene nada de vericidad, son solamente vivencias que yo he experimentado en mi vida de emigrante y en mi vida católica. La mayor parte de lo que les comento, que les comparto, es nuestras experiencias, mis experiencias en el mundo católico. Y a lo mejor aplica para diferentes denominaciones ahí en el mundo religioso, pero en general lo que yo les comparto es del mundo católico, el cual me siento muy orgullosa de ser parte. Les comenté alguna vez, y yo nací católica, en un hogar católico, en un hogar católico no practicante. A lo mejor era solamente de ocasiones especiales como bautismos, bodas, funerales, pero hasta ahí. Entonces yo vine a aprender mucho de mi religión en Estados Unidos. Vine a practicarla con mi gente en Estados Unidos y la trato de proyectar en mis acciones. Ustedes no me verán tratando de evangelizarles donde quiera que ustedes estén o donde yo vaya y que de repente me cruzo con gente. No me van a ver con una Biblia bajo el brazo y tratando de explicarles una cita bíblica, lo cual sería muy bueno, nada de malo y nada en contra de las personas que lo hacen. Yo creo en el testimonio personal y yo trato de compartir mi religión en mi comportamiento, en mis acciones, en mi congruencia, cómo lo digo, cómo lo hago y si es que es lo que pienso o proyecto decir que soy. Para mí un católico pudiera ser más bien un buen católico, aquel que practica su religión en favor del ser humano. Soy catequista, efectivamente, y con eso equivale a que yo dé clases a niños, a que yo dé clases a adultos. No solamente doy clases a niños y adultos, como en manera de catecismo. También participo en la formación de los matrimonios, en la formación de los que se van a casar. También participo en papeles, en documentos legales de la iglesia como anulaciones o declaraciones nulas. A lo largo de mi vida he trabajado bastantes años en una parroquia y me siento conocedora de la mayoría de las instrucciones y rúbricas que tiene la Iglesia Católica a nivel catequesis y a nivel litúrgico. La catequesis obviamente se refiere a catequizar a cada ser humano que viene a la iglesia, a los que se ponen en un programa, los que se inscriben en un programa, como los niños, los jóvenes, los adultos, y a los que vienen con mentalidad ya adulta, como los que se van a casar, los que se van a divorciar, y aquellas personas adultas que están buscando una formación litúrgica, como los ministros litúrgicos que trabajan, sí, trabajan literalmente, pero su trabajo no es remunerado, más bien ellos reciben el pago de las gracias del Señor, son ministros voluntarios. Y sin los ministros voluntarios en las parroquias, la iglesia no llegaría a ningún lado, porque hay muchas necesidades y la mayoría de las iglesias no tienen dinero para pagar un sueldo alto, en eso estoy yo, y entonces ellos se mueven de una manera voluntaria. Dicen que la Iglesia Católica tiene mucho dinero, que el Papa está riquísimo, todas las iglesias están ricas, pero realmente no, porque cada parroquia se rige por el dinero
que dan los feligreses que damos, y a veces las canastas están un poquito medio pobretonas, pero sin embargo todos los que se voluntarizan en una iglesia, la mayoría, son personas de buen corazón que dan su tiempo, dan su talento y comparten su vida en la parroquia. No hay parroquia perfecta porque no hay humano perfecto, todos tenemos problemas y todos tenemos envidias, tenemos chismes, tenemos resentimientos y aprendemos a lidiar con ellos. En el transcurso del tiempo, en el transcurso de nuestro ministerio, aprendemos a lidiar con nuestras amarguras, con nuestros fracasos, a manera de pedirle a Dios, de orar a Dios. Empezamos a liberarnos de lo que achaca nuestra mente y nuestro corazón espiritualmente. Ese es el pago que recibe un ministro voluntario que da su tiempo gratis. Encuentra la paz en su corazón, encuentra una manera más en armonía de vivir en su propia vida. Pero hoy les quiero compartir, de repente les doy pinceladas de lo que es la vida de un ministro voluntario en una parroquia que dedica muchísimo de su tiempo en la iglesia donde vive, donde comparte su tiempo. En muchas de esas facetas ha sido mi vida, la vida de esta servidora. Les comenté, yo tengo arriba de 40 años en Estados Unidos, y mis primeros casi 26, 27 años los trabajé en un ambiente totalmente diferente a lo que es una parroquia, a lo que es una iglesia. En mi iglesia ahorita tengo arriba de 15 años de trabajar y voluntarizar mi tiempo. Es un ambiente totalmente diferente. Cada etapa de la vida del ser humano nos lleva a aprender, a aplicar lo aprendido, y aquello que no nos sirve, pues desecharlos, a buscar la paz, la armonía, porque aquello que corroe nuestro corazón, aquello que nos trae amargura, aquello que nos trae enojo, pues empieza a deteriorar nuestro sistema inmune. Parece que no, pero todo aquello que afecta a nuestro corazón y nuestro espíritu afecta a nuestra vida física. Entonces, entre más busque uno la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, el estado anímico mejora. Y yo creo que todos los ministros, si es que por ahí hay algunos ministros que sirven en iglesias, no importa la denominación, se darán cuenta que el servir en una parroquia no tiene un buen pago, o a veces cero pago, no hay pago. El único pago es sentirse en paz con Dios, sentirse en paz con la misma persona y seguir adelante, buscar la manera de solventar los problemas de una manera más fácil, de una manera más elocuente, digamos, hasta a veces tristes, a veces enojados, pero buscando esa manera de compartir, y que eso nos haga compartir nuestros talentos y que eso nos haga sentir mejores en nosotros. La semana pasada les compartí un video de las barbaridades que hacemos en nuestros pueblos, en nuestros lugares de origen, y que no son bien vistas aquí, en Estados Unidos. Creo que olvidé decirles que cuando yo empecé a trabajar o a donar mi tiempo, es trabajo, así que de repente se me va a salir trabajar, donar, y es un juego de palabras que a veces de repente no las entendemos, pero ustedes me entienden. El estar en una parroquia, uno trabaja sin pago, a veces con pago, lo que sea, pero en los primeros años que yo empecé a estar en la iglesia, el padre nos puso a un grupito de personas y dice: necesito que me limpien todas las sillas de la iglesia, porque están muy empolvadas y unas están chuecas, necesitan clavarlas y todo eso. Pues nos pusimos en obra. Eran como unas 300 sillas más o menos. Algo pesadas, entonces no las podíamos levantar muy fácilmente para limpiarlas por abajo. Y aquellas que pudimos, sí, voltearlas, pues volteábamos las sillas boca abajo, como que dice patas arriba. Pero yo no entendía el por qué, yo pensé que nada más para limpiarlas. Y el padre íbamos hilera por hilera. Dice: volteen esas sillas patas arriba, literalmente.
¿Cuál sería nuestra sorpresa? Fíjense que todas las sillas sin excepción, tenían por lo menos unos 10, de 10 a 20 bolitas de chicle pegados. En mi vida había visto tantos chicles de colores, unos más recientes, unos duros, duros, que ya no se podían ni quitar. Entonces, eso es lo que yo creo que esto se acostumbra en donde quiera, no solamente en nuestros lugares de origen, o nos trajimos las costumbres que nosotros hacíamos para acá. Pero esa vez que me acuerdo que cuando el padre nos puso a limpiar esas sillas, estaba todas llenas de chicle. Y de repente por aquí y allá que va uno a las parroquias, a las iglesias y que anuncian, por favor, tiren su chicle. Y pues la gente ya está sentado adentro en la iglesia, en las sillas, entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues aquí sigilosamente se sacan el chicle y ¡pum!, lo pegan en la silla. Y hay infinidad de chicles. Total, eso se los paso para que cuando ustedes vayan a una iglesia y si llevan chicle, pues déjenlo afuera, o si lo entran con su chicle, sáquenlo de su boca y en un papelito que por ahí traigan en su bolsa, échenlo en un papelito y pónganlo en su bolsa. No lo pongan en las sillas. Se mira muy corriente, les voy a decir, se mira muy asqueroso de repente. Pero piensen en lo que la otra persona va a sentir cuando va a limpiar ese chicle. De repente a lo mejor uno piensa, yo pego el chicle y sabrá Dios a quién se le pegue cuando lo aventamos en el piso. Esas son cosas que uno no piensa y son tan cotidianas que ahí se queda. Otra de las cosas de cuando los hombres, también se va a escuchar medio grotesco, ¿no? Medio asqueroso. Y yo no sé, pero yo siento que en mi pueblo veo más gente que aquí. También aquí veo, pero no mucho. Los hombres van caminando por la calle o manejando y escupen. ¡Pum! Avientan la escupida por la ventana o van caminando y escupen en el piso. Y no escupen solo saliva, baba clarita. Escupen algo más grotesco y más grueso que si ustedes van atrás de una persona y lo pisan, olvídese. Eso es un asco terrible. Y entonces, y cuando va la persona manejando y que avienta su escupida y va muy cerca a un carro atrás y lleva las ventanas abiertas, pues le llega la brisa. Cosas que la gente no le pone mucho de pensar porque los hace, así están acostumbrados a hacerlo. Y pues, ¿qué puede uno hacer aquí? Pues educar a nuestros hijos, educarnos nosotros mismos. Si hay señores ahí de repente viéndome, pues es bien difícil. Si va a escupir, pues escupa en un lugar donde no se quede en el cemento. Si es tierra, por ahí, que no se pegue en el zapato de alguien más. A veces va uno caminando y ya levantó el pie y ya viene el chicle pegado ahí, las hebras de chicle, especialmente cuando la temporada es caliente. Enséñenle a sus niños, a la iglesia no se va con chicle, y si de repente lleva chicle, acuérdese de inmediatamente desecharlo. A mí me ha tocado, y esto es triste de alguna manera. Nosotros como católicos, para recibir el cuerpo de Cristo, o sea, la hostia consagrada, tenemos que estar limpios de corazón, limpios de mente, pero también limpios de boca. Y me ha tocado ver personas que van en la línea a comulgar y van mascando su chicle. Así como que parecen chivas de allá de la ladera, creo que se le dice ladera, allá donde tienen chivas en los cerros. Ya ni me acuerdo, fíjense. Bueno, por allá en el cerro donde tienen los corrales de las chivas, parecen chivitas así, más que chicle. Y eso está mal, pero requete mal. Si usted es católico, por favor, acuérdese cuando ya va caminando derecho rumbo al altar a recibir el cuerpo de Cristo. El chicle, es más, ya ni comulgue. Eso es un sacrilegio, fíjense, seriamente hablando, es un sacrilegio. Un sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Pues quiere decir que estamos haciendo algo demasiado en contra de lo que son nuestras creencias, totalmente en contra de nuestra fe y de nuestras costumbres católicas en este caso. Entonces, el hacer algo en contra de eso se le llama un sacrilegio.
Y el que una persona vaya mascando chicle cuando ya va rumbo a recibir el cuerpo de Cristo, a mí personalmente me ha tocado ir a meterme en medio de la línea y decirle a la señora, le doy este papelito y aquí ponga su chicle. Casi me han querido colgar, pero en mi vida lo he hecho 3 veces. Y es que eso es terrible. Quiero decirles que mi posición donde yo dono mi tiempo es parte de la liturgia, donde uno da la bienvenida a la gente y está en la iglesia. Entonces yo les pongo el ojo y les empiezo a checar la gente cuando van caminando. Entonces hay que ponernos bien alertas. El cuerpo de Cristo se recibe con la boca limpia, sin nada. Bueno, el decir limpia no me quiero expander en la palabra limpieza, porque todas las bocas están sucias y tienen microbios. Pero bueno, yo me refiero solita, nada en la boca, chicle, dulce, nada, absolutamente nada. E incúlquenles a sus hijos eso, que en la iglesia cuando se va a tomar la comunión, a recibir el cuerpo de Cristo, se va con la boca limpiecita para poder recibir el cuerpo de Cristo en la boca. Y obviamente pues ya limpiamos nuestra mente, ya pedimos perdón al principio de la misa o en una confesión. Por lo tanto, estamos limpios de mente, limpios de corazón y limpios de boca. A lo mejor no nos dura esa limpieza, por eso es que vamos cada semana a misa y de vez en cuando a confesarnos para confesar nuestros pecados mortales. Otra de las malas costumbres, el manejar, ya les había dicho, ¿no? El manejar, y cuando vamos en mi lugar de origen, en mi rancho, en mi pueblo, no hay autopista. Por lo tanto, las que manejan como quieren y en el sentido que quieran. No hay ni para acá ni para allá. Uno viene al revés y otro al derecho y manejan así. Y a veces aquí quieren hacer lo mismo. Hay calles que son de un solo sentido y la gente se quiere meter al revés, o sea, en sentido contrario. Y estamos acostumbrados a eso, a que no nos diga nada. Y si alguien les dice algo, pues le avientan la mano allá nada más con ciertos dedos arriba. Son costumbres que uno tiene de su pueblo que no se pueden hacer aquí. Les vuelvo a repetir, en Estados Unidos hay muchas reglas y que si nosotros no las acatamos, pues nos empiezan a poner en la pared, o sea, nos cuelgan porque nos ponen etiquetas. Estamos bien etiquetados todos los hispanos porque somos mexicanos. Acuérdense que todo el que está aquí en Estados Unidos y que tiene cara hispana es mexicano. Entonces estamos súper etiquetados y nosotros tenemos que ir buscando la manera de quitar ese estigma que tenemos, ese mal estereotipo que nos han dado a nosotros los mexicanos, obviamente a todos los hispanos, para poder limpiar eso que hemos estado dejando atrás. También en las iglesias, miren, y esto ya les comenté una vez también. En mi pueblo cuando se va a misa, pues damos un peso. Bueno, ahorita no sé cuánto dan. Acuérdense que de repente, pues también eso es lo que ayuda a los que trabajan en la iglesia. Y seguimos dando un peso. Aquí se llama el dólar, un dolarito. Hay que mentalizarnos en las necesidades, es un sacramento de nuestra iglesia católica. Y compartan un poco más. Tampoco es que den la gran cantidad de dinero. Se dice que es la primera hora de su trabajo de la semana. Lo que usted gane en su primera hora de su trabajo es lo que va a dar a su iglesia. Pero si no gana nada, si no tiene absolutamente ni una entrada de dinero, pues ni modo, ¿verdad? Pero yo creo que hay un porcentaje muy bajo de eso, de las entradas de dinero, y que pues no pueden dar ni un 5 a la iglesia. Esas son costumbres que uno trae de nuestros lugares de origen y los usamos aquí. Ahora me voy a pasar a una costumbre que sí está mejor en nuestros lugares de origen y que aquí es fatal. Es nuestros padres, nuestros ancianos, nuestros viejitos. En Estados Unidos hay una costumbre de que el muchacho cumple 18 años y los papás ya le dicen adiós, búscate un trabajo. A los 18 años es mayor de edad
y ya arréglatelas como puedas para irte de la casa a donde sea. Ellos cumplieron con mantenerlo, algunos los mantienen un poquito más hasta que salen de la universidad, les ayudan. Aquí trabajan muy jóvenes, los imponen a trabajar para que a los 18 años, miren, adiós mundo cruel. Entonces, para nosotros los hispanos, eso no pasa. Queremos que nuestros hijos estén con nosotros y nuestros ancianos mucho más. Aquí el anciano llega a su etapa de vejez y ya no tiene un lugar en la casa donde vivió toda su vida o con sus hijos. Los hijos le buscan un lugar donde esté por allá, porque son muy prácticos aquí en Estados Unidos. Si alguien estorba, pues lo quitan de su camino. Por eso es que nosotros como hispanos a veces estorbamos y nos quieren quitar del camino. Y pues a sus papás también. No quiero decir que sea el 100% de las personas, pero sí, aquí en Estados Unidos, tristemente, la mayoría de los ancianos, como ya les estorban, se van a lugares separados. Y nosotros, como hispanos, no tenemos esa costumbre. Sin embargo, el trabajo que nos consume aquí, ya estamos entrando en ese círculo que está en Estados Unidos vigente, de que nuestros ancianos ya no están con nosotros en nuestras casas, les buscaron un lugar donde quedarse, porque muchos no tienen el lugar adecuado para ayudarlos, porque tienen una necesidad física, usan sillas de ruedas, usan muletas o qué sé yo, y de repente, pues en las casas donde uno vive no hay esa comodidad y pues los buscan lugares donde los atiendan bien, porque esos lugares donde están nuestros ancianos no siempre los atienden bien. A veces son abusados físicamente, emocionalmente y verbalmente. Entonces, si ustedes tienen sus ancianos aquí, sus papás, yo ya casi voy para allá, pues mantenerlos en nuestra casa hasta que se pueda o estar pendiente. Hay personas mayores que están en lugares y los van a dejar ahí, pero nunca jamás se acuerdan de ir a verlos. Entonces, esas son costumbres que nosotros traemos de nuestros lugares de origen, de que nuestros ancianos se quedan con nosotros y eso es muy bonito. Pero en Estados Unidos lo práctico es lo número uno y eso de ser práctico no encierra en tener a nuestros ancianos en nuestras casas. Nos estorban y los llevan a lugares donde alguien más se hace cargo de ellos. Creo que me pasé en mi video. Pásenla muy bien. Les hago un video después de cómo viven muchos ancianos en los lugares de retiro. Mi nombre es Bárbara. Este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pásenla muy bien. Hasta luego.